En este momento, entonces, vamos a continuar este estudio, esta clase, el cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas. La historia de una familia que necesita ser rescatada. Realmente esto vendría a ser un anexo. Por lo tal, siguiendo el número de partes que ya hemos llevado, vendría a ser parte 18. Y para empezar este estudio, quiero que entendamos que esto está enfocado, como se ha compartido desde el principio, a entender lo que las escrituras enseñan con relación a estas dos familias o a estas dos casas, la casa de Israel o la casa de Efraín, las 10 tribus del norte, y la casa de Yehudá, las 2 tribus y media que quedaron en el sur. Y cómo el Eterno no solamente la castiga a las dos, que eso es lo que pasa con ellas, no solamente con las 10 tribus del norte, pero también con las tribus del sur. El Eterno llega a castigarlas. Pero también, como hemos venido estudiando, cómo el Eterno, en su gran amor, en su inmenso amor para con ellos o para con su descendencia, y sobre todo también teniendo en cuenta el amor que el Eterno le tuvo a los patriarcas. Cuando digo los patriarcas me estoy refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob, por el amor que él le tiene a ellos y a lo que él le había prometido. Entonces es que vemos cómo el Eterno va respondiendo cómo es que él iba a salvar a su descendencia. Ahora, hay que entender algo, que no toda la descendencia de Jacob va a ser atraída a él. Hay muchos de Jacob que no van a querer venir. Entonces, volviendo de nuevo a lo que es este estudio, no solamente también hay que entender que Yeshua vino a salvar o a recuperar a las 10 tribus, sino que también a las 2 tribus que estaban en el sur, que de hecho, como habíamos mostrado, en el tiempo que él apareció, él estaba entre esas 2 tribus en el sur, o sea, la casa de Yehudá o la casa de David, que de hecho él había dicho que de ellos, de esas ovejas de la casa de Judá, iba él también a salvar, como también de otras ovejas que él tenía que no eran de ese redil, hablando de las 10 tribus. Entonces, para ir entendiendo esto un poco mejor, de las 10 tribus, como sabemos que se mezclaron entre las naciones como plan profético del Eterno, para también incluir a esos de las naciones o a esos de los gentiles, estos que estaban entre ellos, entre las naciones, y que iban a volver con el llamado de ese escogido, de ese Mesías, de ese Goel o ese Redentor, iban a venir como respuesta. No todos, como ya habíamos hablado, pero muchos de ellos o muchos de esa descendencia iban a venir. Esta descendencia, hoy en día, no es fácil rastrear a todas esas tribus que se esparcieron alrededor del mundo. Se ha tratado, se ha seguido alguna pista y algunos han concluido que ciertas tribus pueden pertenecer hoy en día a ciertos grupos raciales, por decirlo de alguna forma. Es difícil rastrear a un grupo étnico, por decirlo así, después que se hayan extraviado o perdido, para que me entiendan, por más de 2000 años. El único que puede conocer y traer a esa descendencia es el Creador. Él es el único que los conoce y eso es lo que él ha estado haciendo desde que él envió a su hijo Yeshua. La misión de ese Goel es atraer esas tribus. Y hoy en día podemos decir que ciertamente se puede seguir una pista y algunos historiadores han dicho con relación a estas 10 tribus, como ya lo hemos estudiado, que fueron esparcidos hasta lo más el norte de lo que es el globo terráqueo. Muchos han dicho o han podido descubrir que muchos de ellos llegaron inclusive
hasta la India, hasta China, hasta Rusia, y que después, por medio del estrecho de Bering, los que conocen un poco de geografía sabrán que el estrecho de Bering es una sección en el globo terráqueo cual une lo que es el continente antiguo, especialmente Asia, cerca a Rusia, o en Rusia más bien, con las Américas o con el continente americano, especialmente con el continente americano en el norte, o Norteamérica. Y muchos han concluido que muchas de estas tribus empezaron a emigrar de Asia o salieron de Asia en esta parte, cruzando el estrecho de Bering, que era un poco más pegado en ese momento a América, llegando a América del Norte y siguiendo el camino hasta llegar hasta América Central y América del Sur. Y han concluido, y hay pruebas, de hecho hay muchas pruebas que muestran que muchas de las tribus o de los indígenas de las Américas tienen alguna conexión con alguna de estas tribus, con cuál no podemos saber. Pero como ya habíamos dicho, no solamente con los indígenas o las tribus de América, los originales, pero también como hubieron pasado por la India, también entre los que hoy en día se conocen como hindús, ahí quedaron algunas de las tribus. Otros también concluyen que entre los chinos o entre los japoneses o entre los coreanos, inclusive también hasta muchos que son rusos. En sí, las tribus se mezclaron con mucha gente, con muchas naciones. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo con relación a estas tribus que llegaron hasta las Américas, hay algunas pruebas que así también lo muestran. Por ejemplo, ya hace un buen rato se había descubierto una piedra en México muy conocida, o se volvió bastante viral, que data de muchos años. Y que esta piedra, cuando los colonos llegaron aquí a las Américas, quedaron sorprendidos porque se preguntaron cómo esta piedra de este tamaño pudo haber llegado hasta este lugar si es que no fue por que se haya escrito en ese mismo lugar, o sea, que no fue transportada, sino que apareció esto es escrito ahí porque esta piedra es de ahí, autóctona. O sea, lo que me estoy refiriendo es que esta piedra tiene unos escritos, ahorita se los voy a mostrar, antiguos, que de hecho son caracteres hebreos. Por ejemplo, aquí está esta piedra. Como lo pueden ver aquí, esta piedra es la que yo me estoy refiriendo. Esta piedra se encontró en México. Y como pueden ver aquí, las inscripciones que están en esta piedra son inscripciones hebreas, o más bien hebreo antiguo, lo que se conoce como el paleohebreo, o más bien el hebreo pictográfico. Y esa roca, ahorita lo voy a mostrar de qué tamaño es autóctona del lugar. No es que alguien de otro continente la trajo a las Américas. La pregunta que se hacían muchos de estas personas que descubrieron esta piedra y esta inscripción es cómo es que llegó hasta aquí, si supuestamente estos indígenas no son aparentemente hebreos. ¿Cómo es que esta inscripción llegó a aparecer en México? Aquí le traigo otra foto donde ustedes podrán ver de qué tamaño es la roca. Ahí está. Esta es la roca. Aquí usted puede ver el tamaño. Con inscripciones hebreas pictográficas. Estas y muchas otras pruebas acerca de que las tribus indígenas de Américas pueden tener alguna relación con las tribus que se extraviaron entre las naciones, puede ser no una coincidencia, pero una realidad.
Y no solamente eso, sino que también cuando el que se conoce como el descubridor de América, en este caso Cristóforo Columbus o Cristóbal Colón, llegó a esta parte de América, él se encontró que indígenas tenían cierta forma de comunicación que era muy parecida a los hebreos o al lenguaje hebreo. De hecho, se dice, y eso está documentado, que con él vinieron muchos judíos que conocían no solamente la lengua que ellos hablaban en ese momento, pero muchos eran eruditos de la lengua antigua. Y cuando escucharon hablar a estos indígenas, no todos, pero muchos de estos indígenas se encontraron que ellos estaban hablando el hebreo con cierto acento. Y eso, o de eso también hay ciertas pruebas. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, hay pruebas que muestran que las 10 tribus pudieron haber llegado a este continente americano. Solamente a Norteamérica, incluyendo a Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica, México o México, pero Centroamérica y Suramérica. Y estamos hablando solamente de las 10 tribus que fueron expatriadas por los asirios. No solamente eso, sino que a pesar de que hoy en día se hace difícil a ciencia cierta saber dónde están o a qué tribu pertenecerán en este momento, el único, como ya lo hemos hablado, que ciertamente lo sabe y que en su debido tiempo va a hacer entender a cada persona que se devuelve al Eterno, a qué tribu pertenece, es el Eterno. El creador de los cielos y de la tierra es el único que lo sabe. Obviamente, y su hijo, el Mesías de Israel. Pero él le va a dar a cada persona que está volviendo y que hace parte, si es que hace parte de algunos de estas tribus, o es descendiente de algunas tribus, o de estas tribus, le va a dar el sentir a qué tribu pertenece eventualmente. Lo importante es que se devuelva. Ahora, hay que aclarar algo. Cuando uno dice el volverse, no es volverse a la religión judaica o al judaísmo. No hay que volverse a los yehuditas, porque hay una mala interpretación hoy en día, y es que hay que volvernos al hermano mayor entre lo que hoy en día se conocen como el movimiento mesiánico de las raíces hebreas. En ninguna parte de las escrituras se dice de que tengamos que volvernos al judaísmo o a la casa de Yehudá. Pero sí que tenemos que volvernos al Eterno a través del Mesías, porque Él nos va a poner de vuelta donde deberíamos estar desde el principio, y es a la familia de Israel, y eso lo hemos estudiado. Somos añadidos, en este caso, a el olivo natural. Somos añadidos al olivo natural, como lo hemos estudiado, según lo explica el mismo emisario, o se lo quiere llamar apóstol, Shaul Pablo de Tarso, en el escrito que le da o le hace a los romanos en el capítulo 11, donde habla acerca de esto, de que aquel que quiera ser parte o volverse al Eterno a través del Mesías Yeshua va a ser añadido al olivo natural, o sea, a la familia de Israel. Entonces, volviendo de nuevo al punto, el Eterno promete de que no solamente va a traer a la casa de Efraín, a las 10 tribus, pero también a la casa de Yehudá. Y aunque, vuelvo a repetir, es difícil a ciencia cierta saber ahora, en este momento, a qué tribu pertenece cada persona que se devuelve al Eterno, que puede ser parte de alguna de esas descendencias de esas tribus, y el que no lo es va a ser añadido a alguna de esas tribus, el que tenga el deseo de ser parte de la familia del Eterno. Pero sí se puede, por otra parte, averiguar algo, que es lo que también quiero tocar hoy. Y es esto, de que a pesar de que hemos estudiado y nos hemos enfocado más en lo que es las 10 tribus de Israel, recordemos de que no solamente son 10 tribus, sino son 12 tribus.
Cuando digo esto, hay que recordar de que el Eterno también hace memoria de las dos tribus en la parte del sur y que éstas iban a ser añadidas. Recuerde lo que el Eterno dice en el libro del profeta Ezequiel. Yo quiero que vayamos allá. Y Ezequiel capítulo 37. Y en el verso 15 dice: entonces vino a mí la palabra de Yahweh diciendo: tú, oh hijo de hombre, toma una vara, o sea, un palo, y escribe sobre ella para Yehudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara o palo y escribe sobre ella para Joseph, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? Les dirá que así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí yo tomo la vara o el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, o sea, el hijo de él, y las tribus de Israel, o sea, las 10 tribus, y sus compañeros, y la pondré junto con la vara o el palo de Yehudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. O sea, el Eterno promete que estas dos casas volverían a ser puestas juntas, volverían a unirse, volverían a ser una sola familia. Y dice en el 20, las varas o los palos sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y les dirá que así ha dicho Yahweh Elohim, Dios. He aquí yo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Y nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han desobedecido mi Torah o pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, o Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Entonces, el Eterno, vuelvo a repetir, iba o va a unir estas dos casas, estas dos familias, y las va a poner en un solo palo, o sea, en el olivo natural, cuya raíz, ya sabemos nosotros, es el hijo de David. En este caso, la raíz de Isaí, el Mesías prometido para rescatar a las 12 tribus, a las ovejas perdidas de las casas de Israel. No solamente a las 10 tribus, pero a las 2 tribus que no se encuentran haciendo la voluntad del Eterno desde mucho tiempo. Esa era la promesa. Tristemente, cuando la casa de Efraín, las 10 tribus se perdieron, la única que sobrevivió, que de hecho mantuvo su identidad, fue la casa de Yehudá, lo que hoy en día se conocen como los judíos. Ellos mantuvieron su identidad, aunque también estudiamos, obviamente, que tristemente ellos desobedecerían también al Eterno. Tanto así de que el Eterno les dice a ellos que ellos quedaron no solamente igual, pero peor que la casa de Efraín. Ellos hicieron mal delante del Eterno, peor que la casa de Efraín. Y el Eterno también los ajusticia. De hecho, él le manda profeta a la casa de Yehudá para mostrarle lo mal que ellos estaban haciendo delante del Eterno.
Mire, si vamos al profeta Jeremías, capítulo 3, nos vamos a acordar lo que en este caso Yehudá había hecho, y usted se dará cuenta. Porque no solamente fueron los de las 10 tribus los que desobedecieron la Torá del Eterno, pero también las tribus del sur. Mire lo que dice en el capítulo 3 del profeta Jeremías, desde el verso 1. Se dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habrá sido esa tierra del todo profanada? Tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí, dice Yahweh. Alza tus ojos a los cerros y mira, ¿en qué lugar no se han acostado contigo? Y en los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto. Con tus prostituciones y con tu maldad has profanado la tierra. Y por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía. Mira, hasta el día de hoy, esa tierra de Canaán sigue árida. Y esto como resultado al pecado, ya vimos, de tanto la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, como la casa de Yehudá, o sea, las 2 tribus en el sur, los judíos. Y dice, sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. ¿Acaso no me llamas ahora Padre mío? ¿O tú eres el amigo de mi juventud? ¿Guardará enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado así, pero has hecho cuantas maldades podías. Ahora mire lo que dice aquí. Presten atención. Yahweh me dijo en los días de el rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Hablando de las 10 tribus, para que se den cuenta hasta dónde pudo llegar, no las 10 tribus, pero las tribus del sur, Yehudá, los judíos. Dice, ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso allí se ha prostituido. Y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí. Pero no volvió. Mire lo que dice aquí con relación a las tribus del sur, a la casa de Yehudá, a los judíos. Y lo vio su hermana, la desleal Yehudá, o sea, Judá, los judíos. Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel, o sea, las 10 tribus, había cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Yehudá, los judíos en el sur, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Y dice, y sucedió que a causa de su prostitución le era liviana. Se prostituyó con la piedra y con el árbol y profanó la tierra. Con todo esto, su hermana, la desleal Yehudá, o sea, los judíos, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice Yahweh. Mire lo que dice en el 11. Yahweh me dijo además, más justa, presta atención, es el alma del apóstata Israel, o sea, de las 10 tribus del norte, que la de la desleal Yehudá. Judá, o sea, los judíos, las tribus del sur, la casa de Yehudá. Entonces, esto nos muestra que a pesar que las tribus del norte, obviamente que desobedecieron, como lo hemos venido estudiando, y bien horrible, más aún la casa de Yehudá lo hizo peor. Las tribus del sur, los judíos, hicieron peor que las 10 tribus. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuál fue la diferencia entre las 10 tribus del norte, o el castigo de las 10 tribus del norte, con las tribus del sur? La diferencia es que el castigo de del norte, las 10 tribus del norte, fue que ellos fueron a la dispersión.
no es que llevaron a muchos de ellos al cautiverio, aunque sí, hubieron muchos que llegaron a ser cautivos, pero otros, o la mayoría, fueron esparcidos, expatriados, esparcidos, como ya lo hemos estudiado, entre todas las naciones. Y muy pocos pudieron volver o mantener su identidad. Muy poco. No así fue con la casa de Yehudá. La casa de Yehudá, a pesar de que hizo peor, pero por la promesa de mantener un Goel o que saliera un Goel entre ellos, especialmente por lo prometido, como ya lo hemos leído en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 48, de que Yehudá saldría este libertador. En este caso Shiloh, si se acuerdan. Entonces puede que el Eterno lo mantuvo cautivo. El Eterno mantuvo cautivo a la casa de Yehudá, a los judíos, por 70 años. A lo que quiero llegar es que ustedes se den cuenta que la casa de Yehudá corrió con la misma suerte, con la diferencia de que ellos no fueron dispersos completamente. Se quedaron cautivos por 70 años en una nación. Y muchos de ellos volvieron eventualmente a su tierra. Miren, esto de los 70 años que le estoy diciendo fue profetizado por el profeta, inclusive Jeremías, que estamos leyendo ahorita. Y yo quiero que vayamos a este profeta, Jeremías, en el capítulo 25. Y quiero que leamos desde el verso 1. Dice así: la palabra que vino a Jeremías o a Jeremías acerca de todo el pueblo de Yehudá, o sea, Judá, los judíos, en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Yehudá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Que ya se va dando una idea quién fue la nación o cuál fue la nación que el Eterno utilizaría para llevar cautivos a los yehuditas, o sea, a los judíos. La cual habló el profeta Jeremías, a todo el pueblo de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13º de Josías, hijo de Amón, rey de Yehudá, hasta este día, durante 23 años, ha venido a mí la palabra de Yahweh. Les he hablado persistentemente, pero no han escuchado. Mira hasta dónde es que la desleal Yehudá había caído. Yahweh les envió persistentemente todos sus siervos, los profetas, pero no escucharon ni inclinaron su oído para escuchar. Les decían: vuélvanse, pues cada uno de sus mal camino y de la maldad de sus obras, y habiten en la tierra que Yahweh les ha dado a ustedes, a sus padres, para siempre jamás. No vayan en pos a otros Elohim o dioses, para rendirles culto y para postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos, no les haré mal. Sin embargo, dice Yahweh, no me escucharon, de modo que me han provocado a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por lo tanto, se ha dicho Yahweh de los ejércitos: por cuanto no han escuchado mis palabras, he aquí, y presten atención porque aquí está la clave, he aquí, yo enviaré a tomar a toda la gente del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mire cómo el Eterno llama a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era un objeto, una herramienta en ese momento del Eterno para él cumplir su voluntad. Y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor, dice Yahweh. Los destruiré por completo. Y obviamente cuando dice completo no quiere decir todo, eso es un lenguaje hebreo, que quiere decir que el juicio, o más bien la condena de ese juicio, va a ser terrible. Y los convertiré en escarnio, rechifla y ruinas perpetuas. Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Mire esto: toda esta tierra será convertida en desolación y espanto,
Y estas naciones servirán, presta atención, al rey de Babilonia. ¿Por cuánto? 70 años. Ahora mire lo que dice aquí, 12. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación, a la tierra de los caldeos y por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Traeré contra aquella tierra todas mis palabras que he hablado acerca de ella. Todo lo que está escrito en este libro que ha profetizado Jeremías contra todas las naciones. Porque también de ellos se servirán muchas naciones y grandes reyes. Yo les retribuiré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. O sea, aquí el Eterno está mostrando que la nación del sur, los yehuditas, los judíos, iban a también ser castigados llevándolos al cautiverio por Babilonia. Por 70 años iban a estar allá, pero después de 70 años ellos iban a volver. Ellos iban a regresar. De hecho, eso lo dice el mismo profeta Jeremías o Jeremías en el capítulo 29. Y vamos hasta allá. Yo creo que en este caso, para no demorarnos, vamos a el verso 10. Mire lo que dice el Eterno. Porque así ha dicho Yahweh, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Entonces, como vemos aquí, el castigo de ellos, o sea, de los Yehudí, de los judíos, de las tribus del sur, la casa de Yehudá, por su desobediencia, más inclusive que la casa del norte, las 10 tribus, la casa de Efraín, la casa de Israel, iban a estar cautivos. No los iban a esparcir, los iban a llevar cautivos por 70 años y luego el Eterno les iba a permitir regresar a su tierra. Aunque muchos de ellos, como también lo vamos a estudiar eventualmente en el libro de Esdras y Nehemías, vamos a ver de que no todos regresaron, pero sí una gran mayoría. Mucha gente de los judíos, de los yehuditas, regresaría, mas no así los de las 10 tribus. No solamente fue castigada las 10 tribus, pero también fue castigada las 2 tribus y media que quedaron en el sur, como lo estamos leyendo aquí, conforme al profeta, por su desobediencia también, y peor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Eterno no les hizo perder a la casa de Yehudá, a los judíos, o las 2 tribus y medias en el sur, no les hizo perder su identidad. ¿Por qué? Porque había una promesa, la promesa de que el escogido del Eterno, el Redentor, el Goel, que es Redentor, para salvar tanto a las 10 tribus como a esas 2 tribus, o a la descendencia de esas 10 tribus, como a la descendencia de las 2 tribus y media en el sur, tenía que aparecer, según el Eterno había hablado, profetizado, o hablado por medio de los profetas, que tenía que venir de la tribu de Yehudá, de los judíos. Y por eso es que el mismo Mesías dice de que la salvación procede de los judíos. No es que es de los judíos, sino que procede. ¿Por qué? Porque de los yehuditas, de los judíos, salió el Mesías. Él es judío. Por eso, nada más. Pero ¿qué pasó? De que por ellos no haber perdido su identidad y haber tenido la oportunidad, proféticamente hablando, de volver a su tierra, entonces ellos en su celo de no volver de nuevo a ser llevados cautivos, empezaron a crear alrededor de ellos y del mandamiento, por supuesto, porque fue por desobedecer el mandamiento del Eterno que sufrieron todo esto, empezaron a crear una barrera hermética. Y cuando ellos volvieron, entonces empezaron a ser más celosos de lo que ellos eran antes, no solamente de la Torá, del Eterno, pero empezaron
alrededor de la Torá a formar un círculo hermético para protección de la misma Torá o de la misma instrucción. Hay que entender algo también, que en la división de Israel, o sea, de la casa de Yehudá y la casa de Efraín, la casa de Yehudá, el gentilicio que ellos ganaron fueron la de los Yehudí, o sea, la de los judíos. Ellos eran llamados judíos, ¿por qué? Porque pertenecían a la casa de Yehudá. Ese era el gentilicio que ellos ganaron, la casa de los Yehudí, la casa de los judíos. Ellos se empezaron a conocerse como los judíos. Pero cuando ellos fueron al cautiverio y cuando ellos regresaron, ellos, como ya había dicho, históricamente hablando, empezaron a crear una cerca de protección y ellos formaron de esa cerca de protección lo que antiguamente se empezó a conocer como el judaísmo. El judaísmo nace en razón de la salida del cautiverio y el que ellos no volvieran a incurrir a la desobediencia del mandamiento y volver llevados de nuevo a un cautiverio. Y empezaron a crear mandamientos sobre mandamientos. O sea que del mandamiento de la Torá, de la instrucción, de la ley, si lo quieren llamar así, ellos crearían otros mandamientos para supuestamente salvaguardar el mandamiento que ya estaba. Y empezaron a crearse entre ellos ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertas costumbres que de hecho hasta el día de hoy uno puede ver que se elevarían inclusive más que los propios mandamientos del Eterno. Y eso no pasó de la noche a la mañana. Eso no pasó cuando ellos realmente empezaron a volver a sus tierras después de los 70 años de cautiverio. De hecho, empezó a darse paulatinamente. No es que se dio en los tiempos de, en este caso, Zorobabel o Ezra o de Nehemías. Eso fue pasando inclusive después de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? De que el judaísmo no podemos decir de él que nació desde Abraham. Hemos estudiado que lo que el Eterno le dio a Abraham fueron ciertas pautas a seguir para él entrar en comunión, entrar con una relación con él. Eso de decir de que el judaísmo nació con Abraham no es históricamente correcto. De hecho, sería una expresión anacrónica. No es real, no es histórico. O el pensar de que Abraham fue el primer judío. No. De hecho, ya lo hemos estudiado, judío viene desde la tribu de Yehudá, una de las 12 tribus de Israel. Es más, Abraham ni siquiera fue israelita. Abraham, como lo hemos estudiado, fue un hebreo que nació de una nación pagana para obedecer al Eterno en lo que el Eterno le estaba mostrando. Porque también las escrituras dicen que Abraham guardó cierta Torá, ciertos mandamientos, ciertos preceptos. No todo lo que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, pero sí que guardó ciertos mandamientos. Eso está más claro según el libro de Bereshit o Génesis capítulo 25. Pero, volviendo de nuevo a la expresión judaísmo, no podemos decir que nació con Abraham, mucho menos podemos decir que nació cuando el Eterno sacó al pueblo hebreo de Egipto o de Misraim y luego le daría estas pautas supuestamente del judaísmo en ese monte. No nació con Moisés. El judaísmo fue una respuesta de los mismos Yehudí, los judíos de Yehudá, cuando ellos salieron del cautiverio de Babilonia. Eso fue evolucionando mucho tiempo después. Sí hay que aclarar que obviamente el término judaísmo proviene del término hebreo Yehadut,
que a la misma vez se ha traducido del hebreo al griego a judaísmo y que pasó eventualmente a nuestras lenguas, ahora que estamos hablando del castellano, a judaísmo. Y esto teniendo como base a que judaísmo proviene del gentilicio Yehudá. Y aquí lo voy a poner para que tengan una mejor idea. Así de que el término judaísmo realmente viene siendo una derivación del término Yehudá. ¿Por qué? Porque ellos empezaron por sus tradiciones, por sus costumbres, que de hecho muchas de estas heredadas después de 70 años de Babilonia, trajeron cuando llegaron a su tierra. Y después de mucho tiempo, es más, para ser más exacto, cuando empezó lo que es la revuelta de los macabeos, o sea, muchos años después de lo que es Zorobabel, de lo que es Esdras y de lo que es Nehemías, cuando en este caso los judíos habían sido gobernados por el pueblo griego. Como respuesta a no mezclar esa fe, supuestamente empezaron a formar de sus costumbres lo que hoy en día se conoce como judaísmo. Entonces, ¿qué pasó? Que todo judío, todo yehudí, todos los de Yehudá que querían seguir la práctica de lo que existía en ese momento entre los yehuditas, tenían que seguir el pensamiento doctrinal que se había formado de sus costumbres. Y tenemos que recordar que las costumbres que ellos adoptaron no eran costumbres que iban de acuerdo a las escrituras. Muchas de estas costumbres fueron heredadas de muchos judíos que estuvieron viviendo en Babilonia. Muchas costumbres babilónicas. Y eso fue lo que llevó a la formación del judaísmo. Los judíos, los yehuditas, habían creado este campo hermético. Cuando las tribus del norte fueron esparcidas, ellos no aceptarían a algunos de ellos que volvieran a ser parte de la nación hebrea, de la nación de Israel. La única forma de que los yehuditas, los judíos, aceptaran a algunas de estas personas de las tribus del norte que querían volverse a Israel, que querían volverse o hacer parte de la nación del sur, era que tenían que convertirse a ellos de acuerdo a sus términos. Siempre se habría creado desde antiguo esa enemistad entre estos dos o entre estas dos familias. Había esta enemistad. Estaba la enemistad entre la casa de Efraín, las 10 tribus, y la casa de Yehudá, las 10 tribus. Había esta enemistad. De hecho, eso también lo dice el profeta Yehezkel o Ezequiel, en el capítulo 11. Vamos a ir al verso 14. Miren lo que dice el Eterno con relación a esto. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: oh hijo de hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad. Y mire lo que dice aquí. Y toda la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: permanezcan lejos de Yahweh. O sea, desde mucho tiempo, los yehuditas, aquellos que habían quedado en Jerusalén, le tenían recelos a aquellos que se habían alejado y no querían que ellos volvieran de nuevo a ser parte del reino. El hermano mayor se volvió tan receloso que no quería que el hermano menor recobrara no solamente su identidad, pero su posición. Llegó al límite del egoísmo de decir: no queremos que sepas más del Eterno. Entonces aquí vemos cómo es que se había creado en Yehudá este espíritu egoísta contra
aquellos de las 10 tribus. Y eso también lo plasma el profeta Isaías o Isaías. Vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 11. En el capítulo 11, vamos a ir al verso 12. Dice de esta forma, en adelante, hablando de Yehudá y de Israel, dice 12. Él levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, o sea, las 10 tribus. Reunirá a los dispersos de Yehudá, o sea, a las 2 tribus y medio del sur, desde los 4 extremos de la tierra. Ahora mire esto. Entonces se disiparán los celos de Efraín, porque eso existe, y los que utilizan a Yehudá serán exterminados. Ahora mire esto. Efraín no tendrá más celo de Yehudá. Ahora noten esto, lo que viene más adelante. Ni Yehudá hostilizará a Efraín. ¿Por qué? Porque eso era lo que Yehudá hacía. Yehudá, en su celo de que su hermano se hubiera ido y hubiera derrochado todo lo que derrochó, no quería que él recuperara lo que antes tenía de la forma que el Eterno quería que él la recuperara. Es como, por ejemplo, una persona de una familia que derrocha todo, cuando hay otros de la misma familia que han trabajado por mantener eso. Y de repente, cuando quiera volver, el padre de la familia le devuelve todo como antes. ¿Cómo se sentirán aquellos hijos o familiares que sí la trabajaron al ver que el cabeza de hogar, el padre de hogar, le devuelve todo a ese hijo que derrochó? Así se sentía el hermano mayor. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellas personas, aquellas familias de las tribus del norte que todavía no habían olvidado completamente su identidad, pero que querían volver al Eterno y ser parte de Israel de nuevo, y querían volver, no iban a ser aceptadas fácilmente por Yehudá. Tenían que ser aceptadas bajo los términos de ellos. Eso siempre lo hubo. Siempre hubo ese pensamiento desde que las 10 tribus se fueron, se apartaron del Eterno. Tanto así que podemos ver en el libro de Yohanan, al que se conoce como Juan, en las Buenas Nuevas, en lo que son los escritos nazarenos, vamos a ir allá, capítulo 4, que cuando Yeshua vino, que estaba entre los yehuditas, judíos, vamos a ver que ellos tenían esa misma actitud. Por ejemplo, en el verso 9, mire lo que dice. Cuando Yeshua y sus discípulos fueron a Shomrón, o sea, a Samaria, dice, entonces la mujer shomronita, o sea, samaritana, le dijo, ¿cómo es que tú, siendo yehudita, o sea, judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer shomronita, o sea, samaritana? Que dice, porque los yehuditas no se tratan con los shomronitas. ¿Por qué? Porque los judíos habían creado esa barrera. No aceptaban que aquellos que eran del norte pudieran tener alguna relación con los del sur, a no ser que fueran en términos de ellos, a no ser que ellos fueran convertidos al judaísmo. Tanto así que en este mismo libro, Yohanan, Juan, capítulo 8, vamos a ir al verso 48, hablando acerca de el debate que tenía Yeshua con los fariseos y los saduceos. Dice, los yehuditas le respondieron a Yeshua, no decimos con razón que tú eres shomronita, o sea, samaritano, y que tienes demonio. ¿Por qué? Porque ese era como se trataba antes a los que eran de las tribus del norte. Ellos trataban de una forma despectiva a los que querían volver a ser parte
de la nación hebrea, de Israel. Y le llamaba a aquellos que eran del norte y que no se convertían al judaísmo, shomronitas. Para que se den cuenta que el deseo del judío, del yehudita, que la única forma que ellos aceptaran a aquellos hebreos que querían volver a ser parte de Israel o de la familia de Israel era a través de la conversión al judaísmo. Tanto así que mire lo que dice el mismo Yeshua. Y eso era algo que estaba pasando no solamente en ese entonces, pero históricamente hablando, siempre ha pasado hasta el día de hoy. Los yehuditas no es que fueran a buscar a aquellas tribus perdidas, pero los yehuditas sí que estaban abiertos a recibir a cualquiera, en especial aquellos que sabían que eran de la familia de las 10 tribus, a ser parte del pueblo, pero en sus términos. Ellos tenían que hacer pasar a esa gente por el proceso de conversión. Y ese proceso de conversión los dejaba convertido al judaísmo, pero esas personas convertidas eran personas de segunda mano. O sea, a pesar de que eran tratados o los veían como judíos, realmente el que supiera que ellos eran prosélitos no eran 100% o no tenían la posición como lo tuviera un verdadero judío de nacimiento, un verdadero yehudita de nacimiento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Matías, capítulo 23, vamos a leer desde el verso 15. Mire lo que dice Yeshua. Pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Prosélito son aquellas personas que eran aceptados en ese momento al pueblo de Israel, pero en los términos del judaísmo. Tenía que pasar el proceso de conversión según el judaísmo. Y ellos se convertían no al Elohim realmente de Israel, se convertían era al judaísmo. Obviamente que en sus tratados tenían el hecho de buscar al Eterno, pero como ya hemos estudiado en muchas ocasiones también, y como ya yo lo referí, el judaísmo más que nada está basado en tradiciones y costumbres que no tienen nada que ver con la Torah o con la instrucción o la ley, si lo quiere llamar así. Y Yeshua le está diciendo, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, o sea, para convertirlo al judaísmo. Y cuando lo logran, o sea, cuando logran convertirlo, lo hacen 2 veces más dignos del crematorio, del Geinón, que ustedes mismos. Así de que era algo común en el judaísmo hacer esto. Mucha gente dice, no, históricamente no es correcto. Es anacrónico creer de que el judío buscara a alguien para convertirlo. No, habían, y sobre todo porque el judío, más sobre todo en el primer siglo, sabía que había muchos de las 10 tribus que estaban dispersos. Y no solamente de las 10 tribus, sino también de la casa de Yehudá que no habían vuelto cuando ellos tuvieron la oportunidad de salir del cautiverio de Babilonia y después de Persia. Así de que aquí vemos que ciertamente los judíos o yehuditas no querían aceptar fácilmente a las 10 tribus. Y que si estos querían volver, tenían que volver a través de la conversión al judaísmo. Ahora, a pesar de que estos judíos, como ya hemos explicado, habían permanecido en su identidad, ellos no habrían permanecido en lo que es la fe verdadera. Ellos se alejaron de la fe verdadera. Y como lo hemos venido estudiando
vimos cómo Yeshua, cuando vino, se lo puso a ellos, se lo puso a sus enseñanzas, a su doctrina. Y aquí hemos leído en este verso de Mateo capítulo 23, cómo él le dice el resultado de traer una persona a esta conversión. En vez de traerlo a la conversión al eterno correctamente, lo estaban haciendo incorrecta, haciendo a esta persona hijo, o más bien 2 veces digno del Geinón, del crematorio. Así de que eventualmente, en los tiempos de Yeshua, estos yehuditas, estos judíos que no aceptarían como tal, como nación entera, a Yeshua como Mesías, también tendrían su resultado. También tendrían, en este caso, el castigo de su propia elección. Recuerden lo que dijo nuestro maestro Yeshua. Nuestro maestro Yeshua se expresaría de esta forma. Mire lo que dice en el libro de Lucas. Gilel, Lucas. Capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 24. El mismo Yeshua le dice a estos yehuditas, a estos judíos que no llegarían a creer completamente en él como Mesías prometido, Redentor, Goel, él le va a decir de esta forma, en el 24 dice, que ellos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces aquí el mismo Yeshua está diciendo que estos judíos iban a volver a ser llevados cautivos. Y tristemente, eso fue lo que pasó. De hecho, eso ocurriría en el año 70 aproximadamente de la era común, cuando los judíos se rebelaron contra Roma después de muchos años, y ahí en ese año, en el 70 aproximadamente, cuando las fuerzas militares del general Tito Vespasiano los rodeó, los sitió, mejor dicho, los atacó y los sometió, matando a muchos judíos en ese momento y llevando a otros en cautiverio. Estos que fueron llevados en cautiverio, muchos de esos fueron vendidos como esclavos. Muchos de estos perderían inclusive hasta su identidad. Muy pocos logran escapar. De hecho, los que realmente lograron salvar su vida en ese momento, más que nada, fueron aquellos creyentes, aquellos yehuditas creyentes en Yeshua como Mesías de Israel. Otros también lograron escapar, pero la mayoría de los que se encontraban ahí murieron a filo de espada, obviamente. Eventualmente, vamos a ver de que muchos años después se volvió de nuevo a suscitar la rebeldía entre los judíos. Y más o menos entre el año 132-136 después de la era común, un hombre judío, judita, llamado Bar Kokhba, empezó a liderar las fuerzas militares judías y creyó que, como se le había nombrado el Mesías de Israel en ese momento, podía sacar adelante la propuesta de que Israel pudiera recuperar de nuevo su soberanía como nación. Tristemente, el Imperio Romano, que todavía existía para ese momento, redujo la fuerza de Bar Kokhba y muchos judíos murieron. Muchos de estos judíos que quedaron vivos también fueron llevados al exilio, fueron despatriados. Y desde ese momento, esas tierras, en vez de seguir llamándose las tierras de Yehudá o de Judá, los romanos le cambiarían el nombre por Palestina.
Así de que muchos de estos judíos que se encontraban en ese momento entre el año 132 y 136 de la era común, empezarían a irse a otros lugares porque ya no les era permitido quedarse en esas tierras. Y aquellos que fueron llevados como esclavos fueron vendidos y muchos de ellos también hubieran perdido su identidad. Muchas de estas personas que todavía, judías obviamente, que todavía pudieron guardar su identidad, llegaron a parar a muchos países europeos. Entre estos, se dice de que muchos de los yehuditas llegaron hasta Britania, o sea, lo que hoy en día se conoce como Inglaterra. Otros llegarían, y sobre todo la gran mayoría, llegarían a la península ibérica, o sea, lo que hoy en día se conoce como Portugal, especialmente España. Y también, ¿por qué no?, como está cerca, Francia. Muchos de ellos se localizaron en Portugal, España y Francia. De hecho, de ahí hay una profecía en las escrituras con relación a esto. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro del profeta Abdías, capítulo 1, y vamos a considerar el verso 20. Mire lo que dice, hablando el Eterno proféticamente. Esta tropa de cautivos de los hijos de Israel poseerá lo que fuera de los cananeos hasta Serepta. Se dice que Serepta es lo que hoy en día se conoce como Francia. Y mire, y los de Jerusalén, o sea, hablando de los de las tribus del sur que están cautivos en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Sefarad fue el nombre que los jehuditas, los judíos, le pondrían a esta región donde ellos llegaron a vivir en España. Así es que llegaron a conocerse en España, los judíos sefarditas. Y había dicho desde el principio que es difícil trazar una línea a ciencia cierta para saber dónde están esas 10 tribus que se mezclaron entre las naciones por la diferencia de aproximadamente 3.000 años desde ese momento en que ellos fueron expatriados. Pero es más fácil seguir la línea de las tribus del sur o los descendientes de las tribus del sur, porque muchos de ellos mantuvieron su identidad. Y muchos de ellos, a pesar de que fueron sacados de sus tierras, donde fueron a parar, especialmente en España, en este lugar que ellos llamaron Sefarad, mantuvieron su identidad, a pesar de sus costumbres equivocadas, pero mantuvieron su identidad hebrea. Y estos que se situaron ahí se les conoció como judíos sefarditas. Ahora, quiero que también entiendan algo. Entre los judíos que salieron de la tierra de Canaán y que se localizaron en estos países, no solamente quedaron ahí en España, pero llegaron inclusive a irse un poquito más lejos. Llegaron inclusive a llegar a tierras cerca a Rusia, en los Cáucasos. De hecho, vamos a decir esto que es interesante. Cuando muchos de estos judíos llegaron al Cáucaso, en especial durante la Edad Media, que corresponde entre los siglos V, entre los siglos XV de nuestra era, estos judíos que se localizaron ahí impactaron estas regiones, en especial una tribu que en ese entonces tenía cierto poder en el Cáucaso. Y esta tribu que se encontraba aproximadamente en el norte de Europa, en este caso cerca a lo que es hoy en día el mar de Caspio, en lo que son las regiones de Kazajistán, cerca a Rusia, había una tribu que se conocía como la tribu de los házaros. Ellos, al ver cómo es que los judíos vivían, cómo los judíos salían adelante, cómo los judíos era una comunidad bastante unida y que se apoyaban y que económicamente surgían
en lo que ellos hacían en ese momento y que eran saludables, ellos decidieron adoptar todo lo que era la costumbre de lo que los judíos habían llevado allá, en este caso el judaísmo. Ellos adoptarían al judaísmo. Eso más o menos entre los años aproximadamente 1400 de la era común. Estos házaros que adoptaron el judaísmo eventualmente llegaron a tener una participación primaria entre los grupos judíos. De hecho, hasta el día de hoy es el grupo judío más sobresaliente y más importante, que no siendo judío o yehudita de verdad, de ADN, de sangre, llegaron a ocupar una posición de hecho más importante que los judíos verdaderos que fueron ubicados en estos lugares que yo les dije, los de Sefarad, los de allá en Britania, los de Portugal, los de inclusive en Francia. Y estos judíos házaros es lo que se conoce hoy en día como los judíos askenazí. ¿Qué son estos judíos askenazí? Estos judíos askenazí, hoy en día se conocen así, son este tipo de judíos que usted los va a notar con su piel blanca, demasiado blanca, con los ojos claros, con el cabello bastante rubio. De hecho, la mayoría de ellos no solamente rubio, pero hasta casi rojizo. Estos no son judíos verdaderos de la tribu de Yehudá, sino más bien son estos házaros o cázaros que saldrían de esta conversión, pero que hoy en día son los que llevan el poder aún allá en Israel. Ellos son los que están controlando hoy en día. Mucha gente no sabe que estos no son estos judíos que son los que se habituaron en Sefarad, o sea, en España. Por eso es que mucha gente cree que el judío es aquel que debe ser de tez blanca, de ojos claros, de cabello rubio, pero no es así. El judío puede ser de piel oscura, con el pelo un poco ondulado. Ese es el judío. No tan oscuro, no tan blanco. Aunque hay otro grupo, por ejemplo, que se han levantado hoy en día clamando y reclamando más bien la raza judía, la raza yehudita. Por ejemplo, hoy en día se ha levantado lo que es este grupo de morenos aquí de Norteamérica, que ellos claman ser de la tribu de Yehudá. Y pues yo no dudo que algunos de ellos puede que sí, porque hay que recordar que el hijo de David, en este caso Shlomo, tuvo una relación íntima con una de las reinas de este país etíope, y que sabemos que ella se devolvió, y se dice, y hay cierta veracidad en eso, de que esta mujer cuando se devuelve a su país iba embarazada, y por ende, por ello, pues este descendiente tuvo más descendiente, obviamente, lo cual trajo consigo de que parte de la tribu de Yehudá se extendiera hasta allá. Pero no necesariamente la tribu de Yehudá es de la raza negra. No, sino más bien que la tribu de Yehudá es de tez oscura, no completamente como lo que hoy en día se trata de enseñar entre estos grupos afroamericanos, pero más bien la tez como la de uno del Medio Oriente. Por ejemplo, si usted va al Medio Oriente, usted se va a dar cuenta la tez de piel que tienen los árabes. Esa tez de piel es la que Yeshua o cualquier judío de ese momento pudiera tener. Hay que entender que entre las tribus de Israel había diversidad de tonos de piel. No solamente estaba la piel blanca, pero también estaba la piel más morena, o la piel más oscura, o la piel más amarilla. Entre los hijos de Israel había una mezcla de tonos de piel. Y no es que fueran razas, porque lo único que existía era las tribus. Así de que, como ya estaba diciendo, estaban estos házaros que tomaron el poder
en el judaísmo hasta el día de hoy. Hoy en día conocidos como judíos askenazí, que no son nada más que aquellos cázaros que se convirtieron al judaísmo, que eran de la región del Cáucaso, allá al norte de Europa, en exactamente Kazajistán, Rusia, y que ellos empezaron a tener el control de lo que es el judaísmo hoy en día. Pero volviendo de nuevo a lo que son los judíos que llegaron a estas regiones, como por ejemplo lo que acabamos de citar en Abdías capítulo 1, verso 20, que se ubicaron en Sefarat, o sea, en lo que es la península ibérica, Portugal y España. Estos judíos, después de estar ahí por mucho tiempo y vivir muy tranquilamente, tanto entre musulmanes, cristianos, eventualmente iba a pasar una desgracia. Resulta que el cristianismo, que ya estaba en su apogeo en ese entonces, que dominaba casi todo el mundo, en ese momento se dio cuenta, en los tiempos de el medioevo, que había muchas corrientes doctrinales que no iban de acuerdo a su posición, o sea, la posición cristiana que se manejaba en ese entonces, lo que era el cristianismo universal, el cristianismo católico. A lo que el cristianismo católico, al ver eso, inventó o creó o fundó lo que hoy en día se conoce históricamente como la Santa Inquisición. Y digo la Santa Inquisición entre comillas porque de santa no tiene nada. La Inquisición fue creada en el medioevo, aproximadamente en el año 1184 de la era común. Y esto supuestamente para combatir ciertas herejías, entre esos de grupos llamados los cátaros, los albigenses. Pero eventualmente se dieron cuenta que además de estos grupos cristianos que existían además de ellos, también estaban los musulmanes. Pero además de los musulmanes, también estaban los judíos. Y más sobre todo cuando se dieron cuenta que estos judíos estaban sobresaliendo en España. A lo que, preocupados, supuestamente, los reyes de ese momento, que de hecho tenemos que recordar un poquito de historia, España surgió a razón de la unificación del reino de Aragón y el reino de Castilla. El rey Fernando de Aragón se llega a casar con la reina Isabel de Castilla, y eso fue lo que hizo que la nación o la unión de estas naciones se creara lo que hoy en día se conoce como España. Siendo ellos muy celosos de la religión que ellos tenían, o sea, el cristianismo católico, y sobre todo tratando de guardar supuestamente ese celo religioso, ellos pidieron ayuda a lo que es la sede del cristianismo católico, y es cuando se extiende la Inquisición en España. Y nace lo que se conoce históricamente como la Inquisición española, aproximadamente entre los años 1478 y 1834. Imagínense cuántos años duró la imposición esta. ¿Cuántos años duró lo que se conoce como la Inquisición allá en España? 400 años duró lo que es la Inquisición. Y esa Inquisición lo que trajo consigo es el tratar de convertir a todos esos judíos en España al cristianismo. Obviamente al cristianismo católico. ¿Y qué es lo que trajo consigo esto? De que muchos judíos primero se convirtieran al cristianismo de una forma pasiva. ¿Qué me refiero con forma pasiva? De que muchos, para no ser perseguidos, para no ser eventualmente despojados de sus bienes, porque hubo un edicto que todo aquel que viviera en España, especialmente dirigido a judíos,
quisieran permanecer ahí, tenían que convertirse al cristianismo. Entonces, para que estas personas que ya tenían muchos años, muchos siglos viviendo y que tenían su posición económica allá en España ya determinada, ya fija, no perder esos derechos, empezaron a practicar el cristianismo y a escondida, obviamente, empezaron o siguieron su judaísmo. A estos judíos que adoptaron el cristianismo, pero que a escondidas practicaban su judaísmo, se les conoció como criptojudíos. Cripto, que quiere decir escondido, judíos de judíos. Entonces, a estos judíos que practicaban el cristianismo y que a escondida practicaban o seguían practicando su judaísmo, se les llamó criptojudíos. Eventualmente, muchos de estos judíos se les descubrió que no habían abandonado la práctica de sus antecesores, o sea, que no habían abandonado el judaísmo. A lo que la Iglesia Cristiana Católica empezó también esta persecución por medio de la susodicha Santa Inquisición. Lo que trajo consigo es que muchos de estos fueron llevados a interrogatorios, puestos a torturas, y muchos de esos inclusive muertos. Y a los que no eran asesinados por las autoridades de estos países que eran gobernados más que todo por la Iglesia Católica Cristiana, a estos se les obligó a convertirse. A estos que fueron convertidos de esa forma, o sea, que fueron obligados a convertirse, se les llamó marranos, o sea, judíos marranos. Aunque esta palabra marrano realmente no quiere decir o no está ligada directamente con el animal, con el cerdo, pero sí está ligada, o más bien es una palabra que viene del hebreo. En este caso, marranos, y aquí los voy a poner. Viene de dos palabras hebreas. Mar, quiere decir amargo, y anus, que quiere decir obligado. O sea, que uniendo estas dos palabras en sí, lo que quiere decir es que ellos fueron obligados a convertirse y fue una conversión amarga. O sea, más bien se puede traducir como conversión amarga. Esta palabra anus, de ahí es donde nace también la palabra hebrea anusim. La palabra anusim quiere decir los forzados. En este caso, dando alusión de que estos judíos fueron forzados. Entonces ya tenemos aquí varias cosas que pasaron en la historia. Vemos que estos judíos que fueron sacados de sus tierras por Roma, principalmente en el año 70 y después en el año aproximadamente 136, ellos llegaron a parar a varios países europeos sin perder su identidad. Pero tristemente, como ya hemos venido estudiando ahora, históricamente hablando, el cristianismo católico empezó lo que se conoce como la Santa Inquisición, haciendo que muchos de estos judíos fueran convertidos al cristianismo de una forma obligada, tomando entonces los términos estos que estamos nosotros ahora estudiando, marranos, que es una palabra hebrea que significa esto: mar, amargo, anus, obligados, que de hecho viene de la palabra hebrea anusim, los forzados, o sea, los obligados a abandonar lo que es la fe del judaísmo
en contra de su voluntad. Y a estos que fueron obligados a dejar su identidad, que fueron obligados a abrazar en contra de su voluntad el cristianismo, a estos el mismo catolicismo le empieza entonces a llamar o a identificarlos con ciertos apellidos y se les da apellidos despectivos entre el catolicismo. Apellidos despectivos tales como Hidalgo, que quiere decir hijo de algo, o Maldonado, que quiere decir Maldonado, entre otros apellidos despectivos que el mismo clero de la Iglesia Cristiana Católica bautizaba. Aunque, como ya había dicho, habían criptojudíos que habían abrazado encubiertamente, obviamente, habían abrazado el cristianismo para aparentar de que eran cristianos, pero que seguían manteniendo su identidad. Ellos cambiarían sus apellidos por apellidos que les harían recordar de dónde provenían ellos. Entonces adoptarían apellidos en muchas ocasiones que tenían que ver con sus oficios. Si, por ejemplo, si ellos eran zapateros, entonces su apellido iba a ser Zapateros. Si su oficio era panadero, entonces su apellido iba a ser Panadero. Si su oficio era herrero, entonces su apellido iba a ser Herrero. Como también adoptarían apellidos que tenían que ver con la naturaleza. Prado, montes, lagos, etcétera. Como también adoptarían apellidos que tenían que ver con piedras preciosas. En este caso, rubí, esmeralda. También con apellidos que les recordaba de dónde provenían, o sea, apellidos gentilicios. En este caso, que terminaran con las letras EZ. Porque EZ es la palabra en hebreo et o eret. Eret, que quiere decir tierra, para recordar de que ellos provenían de la tierra de Israel. Eret, la EZ. En este caso, apellidos como Rodríguez, Sánchez, etcétera. Entonces, aunque estos judíos perderían eventualmente su identidad, hoy en día se puede trazar una línea más exacta para saber si unos de estas personas de Hispanoamérica puede ser descendiente de estos judíos marranos o anusim o criptojudíos, aunque muchos criptojudíos mantuvieron su identidad y salvaron su identidad después que huyeron de España, porque resulta que en el año 1492 llega a aparecer un hombre llamado Cristóforos Columbus o Cristóbal Colón para proponer a los reyes de España, a los reyes de Aragón y de Castilla, ya España, una oportunidad de poder ir a las tierras de las Indias de una forma rápida y que ellos pudieran sacar una ventaja económica. Esto lo que hizo fue que estos reyes, al estar pasando una situación económica por la guerra que existían entre los españoles y los moros, le resultara esta idea muy buena. Pero resulta de que hay también pruebas de que, además de que Columbus o Colón estaba buscando una oportunidad también económica, también se dice de que él era de ascendencia judía. No solamente por el hecho de que se crea que él haya sido de ascendencia judía, pero la verdad es que con Colón hubieron muchos judíos que llegaron a las Américas. Muchos judíos huyendo de la persecución de la Iglesia Cristiana Católica.
de la mal llamada Santa Inquisición. Y estos judíos llegaron a las Américas. Muchos judíos que eventualmente empezaron a colonizar y a fundar ciudades, eventualmente se vieron también con la misma suerte que sufrieron en España, o sea, con la persecución que la Iglesia Cristiana Católica hizo en contra de los judíos. La misma suerte. La Inquisición española pasaría de España o de Europa a las Américas. Y usted va a ver en la historia de que esa Inquisición siguió tanto en los países norteamericanos, en el caso de México, en los países centroamericanos y en los países suramericanos, hasta el año de 1800, como ya habíamos también estudiado, porque la Inquisición llegó hasta el año, lo voy a poner para que se acuerden, llegó hasta el año de 1812. O sea, desde el año, vamos aquí a poner, a ver, que hasta 1812. Ya usted se puede imaginar lo que pudo haber pasado en casi 400 años, en casi 4 siglos. Muchos judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo, haciendo que muchos de ellos se olvidaran de sus raíces, de su identidad, hasta el día de hoy. Con esto les quiero decir también de que además de que hay gente que pueden ser descendientes de las 10 tribus, puede haber mucha gente que no lo sabe, que puede ser descendiente de las 2 tribus del sur. Y que es más fácil trazar una línea para descubrir de qué tribu del sur pertenece algunos de los de América hispanoparlantes que de las 10 tribus. El único que va a hacer saber de las 10 tribus es el padre, pero uno puede llegar a saber si es de las 2 tribus del sur, porque solamente hay un lapso de aproximadamente 500, 600 años de diferencia, en comparación de las 10 tribus que son 3000 años de diferencia. Entonces, muchas personas que estudian acerca de este tema, que hay pruebas, casi el 70%, si es que no un poco más, de los hispanos pueden ser descendientes de los yehudí o de los judíos. Hay un 70%, y si no es que no es más, de que la mayoría de los hispanos, o que de esta porcentaje de estos hispanos, sean descendientes de estos judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo. Y no solamente quedó ahí, sino que después del cristianismo católico también hubo el forzar a estos judíos por medio del cristianismo protestante. Durante el tiempo que, por ejemplo, los primeros protestantes empezaron a tomar el poder, lo que es Martín Lutero, lo que es Juan Calvino, lo que es Zwinglio, etcétera, etcétera. Ellos también forzarían o obligarían a muchos judíos a convertirse también al cristianismo protestante. Así de que aquí vemos que tanto de las tribus del norte puede haber una posibilidad en todas las naciones que hayan descendientes de estos, como entre los hispanos también puede haber que sean descendientes de las tribus del sur, o sea, de los judíos, que fueron forzados a convertirse durante la persecución de la Santa Inquisición de la Iglesia cristiana.
allá en España y después aquí en América, hasta el año 1812, como lo pueden ver aquí. Y como ya habíamos leído, ¿qué pasará entonces cuando estos empiecen a recuperar su identidad y darse cuenta que el Eterno va a cumplir la profecía acerca de que tanto la casa de Efraín como la casa de Judá iban a ser unidas, iban a ser una sola familia de nuevo? Recordemos lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a leer desde el verso 16, que dice, o del 15. Entonces vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, tú, oh hijo de hombre, toma una vara o un palo y escribe sobre ella, para Yehudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara o palo y escribe sobre ella, para Joseph, vara o palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? Les dirá que así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí yo tomo la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yehudá, y los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. A lo que termino con la promesa profética acerca del nuevo pacto, con el profeta Jeremías o Jeremías, capítulo 31, leyendo desde el verso 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto o una nueva alianza con la casa de Israel, las 10 tribus, y con la casa de Yehudá, las 2 tribus y media en el sur. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su amo, dice Yahweh, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah, mi instrucción, ley, en su interior y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo. Así de que vemos que el Eterno está llamando a esa descendencia, tanto de la casa de Efraín, las 10 tribus, como la casa de Yehudá, las 2 tribus y media en el sur, que se tanto olvidaron de su identidad y su posición, como aquellos que todavía mantienen para unirse a este palo, a esta vara, al olivo natural, para ser unido y ser puesta en una familia. Y que eventualmente aquellos que se dicen ser jehuditas, judíos, que ahora la verdad no lo son, y están haciendo todas estas maldades en el nombre del Eterno, y que han adquirido ese orgullo y ponen en ridículo o quieren poner en ridículo a los que así son parte del pueblo de Israel, van a tener su pago. Así que le damos gracias al Eterno que nos muestra que podemos ser algunos de los descendientes tanto de la tribu del norte, las 10 tribus del norte, tribus de la casa de Efraín, como descendientes de la casa de Yehudá. Hasta aquí dejo esta clase.